filósofos creen otorgar honor a una cosa cuando la deshistorizan, subespecie aeterni, desde la perspectiva de lo eterno, cuando hacen de ella una momia. Todo lo que los filósofos han venido manejando desde hace milenios fueron momias conceptuales. De sus manos no salió vivo nada real. Matan, rellenan de paja esos señores idólatras de los conceptos. Cuando adoran, se vuelven mortalmente peligrosos para todo. La muerte, el cambio, la vejez, así como la procreación y el crecimiento, son para ellos objeciones, incluso refutaciones. Lo que es no deviene y lo que deviene no es. Ahora bien, todos ellos creen, incluso con desesperación, en lo que es. Mas como no pueden apoderarse de ello, buscan razones de por qué se les retiene. Tiene que haber alguna ilusión, un engaño en el hecho de que no percibamos lo que es. ¿Dónde se esconde el engañador? Lo tenemos, gritan dichosos. Es la sensibilidad, estos sentidos, que también en otros aspectos son inmorales, nos engañan acerca del mundo verdadero. La idea detrás de esas valoraciones y detrás del intento de los filósofos por deshistorizar, o sea, sacar de la historia, de lo eterno, ciertas ideas, sacarlas del flujo temporal y cambiante, porque no puede surgir de alguna forma de su contrario. Lo eterno no puede surgir de lo temporal. Es lo que los dijo también en Más allá del bien y del mal. Al deshistorizar sus conceptos, los filósofos convierten los conceptos en momias que trascienden las épocas y que permanecen idénticos cuando llegan al siguiente filósofo. Por eso, toda metafísica con su mundo verdadero no representa más que un intento de elevar una superstición popular, una distinción moral antitética, como lo bueno y lo malo, a un estatus o jerarquía ontológica de realidad. Eso es deshistorizar. Pero el origen, el germen de toda filosofía dogmática, de toda metafísica, es lo axiológico, el valor. Y además es un prejuicio de un cierto tipo de personas, del filósofo. Un filósofo al que detrás le impulsa una voluntad de poder, de dominio, que crea ficciones. La voluntad de verdad, esa que nunca han cuestionado los filósofos cuando se preguntan por su valor, no esconde más que un prejuicio moral en el fondo. Y de esos prejuicios morales surgen creencias como el alma, que es tan antigua e inmemorial esa creencia, que termina transformándose en la época moderna en el yo cartesiano, en el sujeto, en la conciencia, y que se ha opuesto al instinto, pero que en realidad es parte de ese mismo instinto para sobrevivir. Al final los instintos tienen un papel muy importante en nuestra vida, pues son el fundamento del movimiento del cuerpo, de la vida misma. La vida instintiva produce y quiere dar libre curso a su fuerza. La vida misma, dice Nietzsche, es voluntad de poder. Aquí Nietzsche deja de lado el llamado instinto de autoconservación y menciona que ese mismo instinto no es más que una consecuencia de la voluntad de poder, que esta voluntad de poder es más originaria que el instinto de conservación. Lo que produce el hombre, por ejemplo, la conciencia, sería algo secundario y no primario, como creería Descartes. Y detrás de la conciencia se esconde y se encubre, se oculta algo más, que son los instintos que dominan la vida. La voluntad de poder aparece muy esporádicamente en la lectura de Más allá del bien y del mal, y podemos decir que es un concepto metafísico de Nietzsche que introduce para dar coherencia a las fuerzas instintivas que engloba todo lo existente. Es claro el parecido que tiene la voluntad de poder con la voluntad de Schopenhauer, una voluntad que también impregna y produce todo lo que existe. Ya iremos estimando la fuerza de esta idea metafísica de la voluntad de poder y cómo se articula en su propuesta filosófica positiva, pues no quiere volver a caer Nietzsche en una posición metafísica semejante a la de Platón o a la que está criticando. Nietzsche no quiere crear dos mundos ficticios, ni ser preso de ficciones lógicas, como la del sujeto moderno, la conciencia o la del mismo Dios. Es cierto que Nietzsche
en un periodo de transición, cuando publicó su libro Humano, demasiado humano, en 1878 y Aurora en el 81, de ahí pasa a volverse un poco más confiado en los ideales ilustrados, producto de una crisis de su vida, y decepcionado de los ideales de juventud como Schopenhauer y Wagner. Pero la ciencia, para Nietzsche, siempre va a ser una interpretación más del mundo, no es una explicación profunda del mismo. Y además a Nietzsche no le gusta caer en el absurdo sensualismo extremo de la ciencia, que solo adopta el punto de vista de lo que puede probar y tocar. Ahora, antes de terminar nuestra sesión de hoy, debemos explicar la crítica de Nietzsche al concepto de sujeto y a uno que va de la mano con este concepto, que es el concepto de voluntad. El filósofo tiene que decirse: cuando yo analizo el proceso expresado en la proposición yo pienso, obtengo una serie de aseveraciones temerarias cuya fundamentación resulta difícil y tal vez imposible. Por ejemplo, que yo soy quien piensa, que tiene que existir en absoluto algo que piensa, que pensar es una actividad y el efecto causado por un ser que es pensado como causa, que existe un yo. Y, finalmente, que está establecido qué es lo que hay que designar con la palabra pensar, que yo sé qué es pensar. Pues si yo no hubiera tomado ya dentro de mí una decisión sobre esto, ¿de acuerdo con qué apreciaría yo que lo que acaba de ocurrir no es tal vez querer o sentir? En suma, ese yo pienso presupone que yo compare mi estado actual con otros estados que ya conozco en mí, para de ese modo establecer lo que tal estado es. En razón de ese recurso a un saber diferente, tal estado no tiene para mí, en todo caso, una certeza inmediata. ¿A qué se refiere Nietzsche con esto? Primero, una certeza inmediata es algo incuestionable y que los filósofos suelen considerar como un punto de partida. Usualmente estas certezas inmediatas se les llama principios, axiomas, experiencias originarias. Y Nietzsche se refiere claramente aquí al concepto del yo pienso de Descartes y también de pasada a Schopenhauer y al yo quiero. Y alude a otros conceptos como el de cosa en sí, conocimiento absoluto, y dice que son seducciones de la gramática, del lenguaje, del pueblo mismo. Estas categorías del lenguaje son tratadas por los filósofos como cuestiones metafísicas, pero las saca del pueblo que las acepta como certezas. El filósofo se pregunta: ¿de dónde saco este concepto de pensar? ¿Por qué creo que hay una causa y un efecto? ¿Qué nos autoriza a hablar de un yo? Incluso a decir que ese yo causa pensamientos y que el yo es causa. A todo esto el filósofo responde que tenemos un tipo de intuición especial en la cual podemos conocer el objeto. Y esa intuición especial nos permite tener certeza absoluta. Que este yo que piensa sea real es lo que pone Nietzsche en cuestión, aunque al menos es una ficción lógica que creemos, pero que en ningún modo podemos justificar racionalmente la creencia en el yo. Piénsenlo así: el yo es el sujeto, es el sustento en el que se da el pensamiento, la actividad del yo pienso, que sería el predicado. Todo esto para Nietzsche no es más que una hipótesis, porque en realidad el yo está sometido a los pensamientos. No es que el yo produzca o cause los pensamientos, sino que los pensamientos llegan al yo cuando quieren, no cuando yo quiero. Todo el error de suponer una sustancia, un objeto, un yo que es la causa de algo, se debe a un mero hábito gramatical, sí, un hábito de la gramática, a una seducción del lenguaje mismo. Y de esta misma forma, a partir del concepto del yo, el sujeto, se elaboró también el concepto de voluntad y se habla de ella como si fuera lo más evidente y conocido del mundo. Vean, partimos del concepto del yo, del sujeto, y de ahí llegamos al concepto de voluntad. Para esto, Nietzsche va a decir que la voluntad también se puede poner en cuestión, porque Schopenhauer incluso también decía que era lo más conocido y lo más propio del hombre. Al final,
Por lo tanto, lo que los filósofos hacen es tomar prejuicios populares del pueblo, de la masa, tomar los prejuicios en serio, hacerlos sus prejuicios y darles un sentido metafísico, exagerarlos al preguntar por qué es lo que permite que haya un yo que está pensando. Así es como Nietzsche en algún sentido dice que los prejuicios de los filósofos es lo que da lugar a la metafísica. A mí la abolición me parece ante todo algo complicado, algo que solo como palabra forma una unidad, y justo en la unidad verbal se esconde el prejuicio popular que se ha adueñado de la siempre exigua cautela de los filósofos. Seamos pues más cautos, seamos afilosóficos, digamos, en toda abolición hay, en primer lugar, una pluralidad de sentimientos, a saber, el sentimiento del estado de que nos alejamos, el sentimiento del estado a que tendemos, el sentimiento de esos mismos alejarse y tender, y además un sentimiento muscular concomitante que, por una especie de hábito, entra en juego tan pronto realizamos la abolición, aunque no pongamos en movimiento brazos y piernas. Pues bien, es un error, según esto, concebir la voluntad del yo, porque está emparentado el concepto de voluntad con el de yo. Es un error concebir la voluntad como algo unitario, como poseyendo una unidad de la que tanto hablan y alardean los filósofos, engañados por un prejuicio vulgar por el lenguaje. Primero, lo único que tiene unidad en esto de Nietzsche es la palabra, porque en realidad la voluntad involucra dos cosas: tender hacia algo, pero ese tender hacia algo, sentir por ejemplo sed y tender a levantarse por un vaso de agua, implica que antes de tender hacia tomar agua por un vaso, había ya otro estado, el de no tener sed, y apareció este deseo de sed que te hace que tiendas a levantarte. Ahí hay dos sentires diferentes, plurales, y además tan pronto como hay volición, o sea, deseo, voluntad, hay un sentimiento antes de que podamos mover nuestro cuerpo. Yo deseo levantarme y me muevo. En segundo término, falta agregar a estos dos elementos, el estado anterior y el estado de tender, hay que agregar también el pensar, pues en toda voluntad hay pensamiento que manda. Y no es tan fácil separar el pensar de la voluntad, como si la voluntad fuese algo puro y separado del pensar. Así lo suelen decir los filósofos, pensamiento y voluntad son diferentes. En tercer lugar, no solo está aquí el sentir y el pensar, lo cual ya es complejo, sino que falta el afecto. Y es un afecto de mandar, un deseo de mandar. La llamada libertad de la voluntad no es más que eso, un cierto afecto de superioridad, porque la voluntad manda que se haga algo, manda que yo me levante a tomar agua para saciar mi deseo, y ese algo que se manda se obedece, dice la voluntad. Se necesita esto y no otra cosa. Tener una volición, o sea, un deseo, es dar una orden a algo que hay en nosotros. Y ese algo que hay en nosotros obedece, o creemos que es así. Ello nos lleva al error. Porque en tanto somos nosotros los que nos mandamos a nosotros mismos en ese acto, en esa voluntad, lo más asombroso es que al acompañar ese acto con los sentimientos de coacción, de opresión, olvidamos esa multiplicidad que involucra todo deseo, toda voluntad, toda volición. Olvidamos esa dualidad entre lo que manda y lo que es obligado, bajo el concepto sintético del yo. Y con ello, además de que creemos que la voluntad es una unidad, nos consideramos que la volición, ese deseo de actuar, es suficiente para la acción misma. Basta con que yo tenga la voluntad de hacer tal cosa y se hace. Y se me hace que es así de simple, pero no es así. Y como sucede constantemente así, creemos que resulta legítimo, que podemos esperar también el efecto, o sea, la acción, la obediencia al mandato de la volición, lo que obedece y lo que manda.
Esto que aparece parece traducirse o generar una necesidad, la necesidad de que haya un efecto de ese mandato. Pensamos que voluntad y acción entonces son la misma cosa y se atribuye el buen resultado, o sea, el efecto, a la voluntad como causa. Y así nos llenamos de un sentimiento de poder porque mandamos a la voluntad que haga cosas y hace cosas. Cuando vemos esos resultados que tienen éxito, se va haciendo más grande ese sentimiento de poder. Y en esto concluye, y a partir de eso surge el concepto ficción una vez más. Es un engaño, es una ficción del mismo sujeto.